Muy bien, Torres. Entonces vamos a revisar el tema de los farmes y de los IMARS, que es el tratamiento para artritis reumatoide y para lupus. Entonces, del tema, la información lo tomé del capítulo 55, basado también en el capítulo 36, ¿no? Que básicamente habla de los mecanismos de acción y los efectos adversos. Recordar que es importante tener en cuenta que hay distintos fármacos, pero siempre es importante sabérselos de primera línea y no confundir con el paso de la mitosis, ¿no? La mitosis es cuando la célula se divide. Nosotros sabemos que en estas enfermedades se producen diferentes tipos de linfocitos en donde son reactivos y atacan al mismo cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es, por así decirlo, con este tipo de tratamientos, desaparecerlos. Entonces matamos a las células autorreactivas, pero también atacamos a las células por igual. Entonces, por ese lado, podemos llegar a veces a encontrar el efecto adverso muy característico, en este caso del metotrexato, que es la mielosupresión, como podría ser anemias, leucopenias, neutropenias, entre otras cosas, ¿no? Básicamente todo lo que está en peña con relación a la médula ósea. Entonces, tener en cuenta eso cuando estamos usando metotrexato. Entonces, los antimetabolistas, en este caso la azatoprina y el metotrexato, bloquean la síntesis de DNA, ¿ok? Entonces ya no se van a producir más células, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar aquí es que secundario a un mecanismo de acción que lo realiza solo el metotrexato, ¿ok? La azatoprina tiene otro mecanismo de acción, pero los dos son antimetabolitos. ¿Por qué? Porque atacan a la fase S del ciclo celular. Entonces, bloquean la de hidrofolato reductasa, ¿ok? Y al bloquear la de hidrofolato reductasa, el grupo folato no se va a convertir a tetrahidrofolato, entonces, ¿qué es necesario para que el ADN continúe formándose? Entonces, lo que va a hacer es básicamente intervenir en el proceso del ADN que ocupa una célula, ¿ok? Entonces, el metotrexato bloquea la de hidrofolato reductasa, hace que la de hidrofolato no pase a tetrahidrofolato y eventualmente convertir la síntesis de purinas, como en este caso el DNA, ¿no? Muy bien. Esto, lo que están viendo aquí en la imagen, en este frotis, es básicamente un neutrófilo hipersegmentado. Este neutrófilo hipersegmentado es equivalente a que una célula mm, se encuentre inmadura. Por ejemplo, los pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12, también podemos encontrar esto, ¿ok? Neutrófilos hipersegmentados. ¿Qué quiere decir? Que es un neutrófilo completamente inmaduro, o sea, que falta por madurarse. ¿Por qué? Porque le falta, pues, la síntesis de purinas, ¿no? La falta de la síntesis de DNA. Entonces, muy parecido pasa esto debido porque el metrolexato, uno de sus efectos adversos es la anemia por deficiencia de folato. Entonces, doctores, el metrolexato, de los efectos característicos, no es el más frecuente, pero de los característicos, la anemia por deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de folato de ácido fólico, pues va a ocasionar estos datos que pueden presentarse en el frotis, ¿no? En el frotis sanguíneo. Pero a nivel macro, por así decirlo, o a nivel de la miometría hemática, la común, el estudio común, el paciente puede tener una anemia de tipo macrocítica, ¿ok? Con volumen corpuscular medio aumentado de 100 centilitros y podría verse en el frotis neutrófilos hipersegmentados y eritrocitos muy grandotes, ¿no? ¿Sí? El metroxato, doctores, su efecto adverso, igual que acetoprina, son el efecto de mielosupresión, porque lo que hacen es bloquear el ADN y ya no producir más células a partir de ese ADN que falta, ¿no? Entonces, lo que va a hacer en la médula ósea, porque su efecto adverso es en la médula ósea, es mielosupresión. Lo que va a ocasionar es que la parte mielocítica, en este caso los eritrocitos, van a disminuir, entonces por eso el paciente va a tener anemia, ¿sí? Ahora, la anemia va a ser característicamente megaloblástica, ¿ok? A veces puede ocasionar trombocitopenia, pero no es tan preguntable como en este caso, como podría ser la anemia, ¿ok? La anemia megaloblástica. Entonces, si ustedes buscan cuáles son las causas de anemia megaloblásticas, van a ser secundarias a deficiencia de ácido fólico, que es lo que pasa con el uso del metrolexato. Y de los otros efectos, por así decirlo, los más severos, por ejemplo, ¿por qué no es tan severo la anemia? Porque le podemos dar suplementos de ácido fólico y con eso lo tenemos calmado la enfermedad, por así decirlo, el efecto adverso. Pero el hepatotóxico es una indicación de poder suspender el tratamiento. El metrolexato es buenísimo como tratamiento de primera línea. El problema cuál es? Son los efectos adversos. No son tan frecuentes, pero puede llegar a pasar. Entonces, es importante que cada mes que venga a la consulta el paciente le pidan laboratorios, en este caso, enzimas hepáticas, ¿no? Transaminemias, en este caso, pedir niveles de ALT, de AST, ¿ok? De DHL, etcétera, ¿no? GT, fosfatas alcalina, ¿sí? Para ver si el hígado no está fallando.
porque ese es un criterio de suspender metrotexato, a pesar de que sea la terapia de primera línea. Y ahí es cuando podemos optar por un tratamiento de segunda línea, ahí es cuando puede entrar acetoprina, podría entrar sulfasalazina, podría entrar leflunomida, pero como les digo, por lo general, siempre metrotexato eh, mejora bastante a los pacientes. Entonces, es raro que el paciente presente efectos adversos debido a que la dosis que se utiliza para metrotexato es muy, no puedo decirlo, es baja, sino que sí es alta a comparación de cualquier otra persona que utiliza metrotexato, pero no hace tanto efecto, o sea, no es tan hepatotóxico. Pero si podría ser tóxico en algo, será hepatotóxico. Y ahí también pueden ver fibrosis pulmonar, mucositis, úlcera péptica, pero realmente el que sí debe que preocupar será el hepatotóxico. Es debido porque se acumulan metabolitos en el hígado, por eso es hepatotóxico. Y con respecto a la anemia, sería, por así decirlo, más benigna, ¿no? Y con relación a los alquilantes, hace cuenta, el ADN ya está formado, o sea, aquí no es como metotrexato, el antimetabolito, aquí lo que hace es básicamente romper la hebra, ¿sí? En vez de estar en forma de hebra, o sea, que aquí sí que está como curvedito, lo que va a hacer es desfragmentar esa hebra, entonces lo que hace la ciclofosfamida. Y con respecto a los alquilantes, en este caso la ciclofosfamida, lo que va a hacer es que el ADN normalmente ya está hecho, ¿ok? Ya está hecho, no es como el metroxisato que interviene en la síntesis de ADN. Aquí ya está hecho el ADN. Ahora la diferencia aquí es que en vez de tener enlaces cruzados, o sea, está en doble hebra el ADN, lo que va a hacer la ciclofosfamida es que va a entrar directamente al ADN y lo va a desfragmentar, ¿sí? Entonces va a haber una rotura de la cadena de DNA. Entonces va a haber una inhibición de la replicación y transcripción del DNA. ¿Por qué? Porque el DNA no está bien formado, entonces no hay nada de dónde copiar, ¿sí? Entonces, la ciclosamida tiene ese mecanismo de acción, ¿ok? Rotura de cadenas de DNA, ¿ok? Por lo tanto, la replicación y la transcripción de DNA ya no ocurre, ¿ok? Muy bien, entonces, como efectos adversos, este es todavía mucho más tóxico que el metotrexato, ¿ok? Pero eh, los pacientes que lo utilicen podrían llegar a presentar cistitis, hemorragia, esterilidad, ¿ok? Esterilidad sea como los efectos más tóxicos que pueden llegar a ver, pero sí recordar eso, ¿ok? Entonces, aquí tomamos la balanza de qué medicamento mejor optar, ¿no? Metrotexato es mucho mejor, porque el paciente podría solo tener anemia y lo podemos suplementar con ácido fólico, ¿no? Y aquí viene un fármaco Mesna. Mesna es un fármaco profiláctico que se administra a los pacientes previo antes de utilizar ciclofosfamida. Este es un paciente de 60 años que fue diagnosticado con reumatoide, ¿ok? Ya está bajo tratamiento de metrorexato y usa ácido fólico, ¿ok? Y la paciente acude por artralgias, o sea, ¿qué quiere decir? Que viene por recaídas. Un paciente que está bien tratado, ¿ok? Bien tratado, bien cuidado, con metrorexato, no presenta recaídas. Las recaídas pueden ser, por ejemplo, secundaria a tabaquismo, que el paciente vuelva a fumar. em, por lo general también se asocia a que el paciente dejó de tomar el medicamento por un tiempo, etcétera, ¿no? En este caso no sabemos, pero el paciente tiene recaída, probablemente tiene una recaída. Altralgias, entonces en ese momento cuando la paciente tiene crisis o el paciente tiene crisis de dolor y de inflamación, tiene artritis como tal, lo mejor siempre es administrar triamcinolona o en este caso un glucorticoide tipo intraarticular. El ejemplo sea la triamcinolona. Pero también podemos inyectar metilprednisolona, que también es un glucorticoide intraarticular. ¿Ok? En ese momento podemos administrar el medicamento, tenemos que volver a pedir los anticuerpos para ver que el paciente no presente la serología alta, o sea, que quiere decir que el anti-CCP esté alto o el factor reumatoide estuviera alto, porque se supone que si el paciente toma metroxato y el paciente estuvo en la parte de remisión, los anticuerpos deben estar, pues, mmm, no normales, sino que deben estar bajos. Entonces, por esa misma razón, es importante que el paciente, a pesar de que no tenga síntomas y esté tomando medicamentos, el paciente no debe suspender el medicamento porque el tratamiento es de por vida, ¿no? No se suspende. ¿Por qué? Por el riesgo de recaída y que el paciente tenga requerido otra vez glucorticoides. Recordar los efectos adversos de los glucorticoides, ¿no? Son muy buenos inmunosupresores, pueden ayudar a llegar a la remisión de la enfermedad, pero el problema son los efectos adversos. De los más peligrosos será osteoporosis, infecciones severas. ¿Sí? Bien, entonces la artritis reumatoide es una artropatía crónica inflamatoria. Todo esto se le conoce como sinovitis. Esto es una enfermedad crónica, ¿ok? La sinovitis afecta la membrana sinovial, ¿ok? De forma crónica, lo inflama y genera dolor.
afecta predominantemente en mujeres, afecta solo el 1% de la población general, ¿ok? A veces es diagnosticada. De los efectos, de los factores más importantes que tenemos es el tabaquismo y la mala higiene dental, ¿no? Que se asocia a la periodontitis o las caries dentales. Estos son los criterios de 1987, según la ACR. De aquí llama la atención bastante el criterio de inclusión que ellos incluyen, que es básicamente la rigidez matinal, que al menos se presenta en una hora. ¿Ok? Entonces, todo paciente que tenga artralgias, paciente femenino, más de 30 años de edad, que fuma y presenta artralgias, o sea, dolor en las articulaciones, o que siente, los pacientes refieren que se encuentran engarrotados o tiesos, aunque que no se pueden mover, dificultad eh, para levantarse por las mañanas y dura más de 60 minutos, o sea, más de una hora, siempre hay que pensar primero en artritis reumatoide. Más no podemos encasillar lo que tenga artritis reumatoide a menos que tengan los anticuerpos positivos, ¿no? Como se pueden dar cuenta, todo en la década de los 80 se utilizaban, bueno, en la actualidad se sigue utilizando el factor reumatoide, pero en los criterios de EULAR 2010 sí está presente, pero se consideran como principal los anti-CCP, ¿no? Los anticuerpos citrulinados, ¿sí? Recuerden que los anticuerpos, en este caso el factor reumatoide, la sensibilidad es alta, pero no es tan específica como podría ser el anti-CCP, ¿ok? El anti-CCP todavía es mucho más específico y todavía mucho más sensible. O sea, que quiere decir que un paciente que tiene anti-CCP positivo pues va a tener la enfermedad. Un paciente que no tenga anti-CCP podría decirse que se descarta la enfermedad de artritis reumatoide. Bueno, con relación a la fisiopatología, ustedes ya lo vieron en la materia de patología. Aquí nada más hay que tener en cuenta las interleucinas que se expresan demasiado en esta enfermedad. En este caso, puede ser el TNF-alfa y la interleucina 1. Por eso nosotros tenemos tratamientos que van en contra de estas moléculas, de estas citocinas, para que ya no se destruya tanta la articulación. Recuerden que la artritis reumatoide deforma las articulaciones, ¿sí? Y el hecho de que los deforme, pues la calidad de vida de la persona no va a mejorar, ¿no? Por eso el paciente tiene que recibir un fármaco modificador de la enfermedad. En este caso, un FARME o también un DIMAR, es lo mismo, ¿no? En inglés. Como les mencionaba, autores, los anticuerpos anticitrulinas son los más específicos. El 70% de los pacientes con artritis reumatoide lo van a presentar. Es el más específico y está asociado al tabaquismo, ¿no? Claro, el paciente que fuma y tiene artritis reumatoide probablemente va a ser que tenga anti-CCP positivos, pero no porque fumes o no porque no fumes no tengas anti-CCP positivos, no se confundan. Hay otras maneras de producir citrulinas, en este caso, no nada más el tabaco, sino también las caries dentales producen citrulinas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? No más que porque fuma, el paciente va a tener el riesgo de desarrollar artritis reumatoide, ¿no? Tiene que tener otros factores de riesgos. Ahora, que tenga tabaquismo aunado a caries dentales, pues se va a precipitar bastante la enfermedad, ¿no? Estos son básicamente datos que se pueden observar en la expresión física. Recuerden que es una artropatía tipo simétrica, poliarticular, que afecta más de 4 articulaciones, o sea, 5 en adelante. Son simétricas y presenta síntomas constitucionales como todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que es básicamente pérdida de peso, ¿sí? Sudoraciones nocturnas, fiebre, etcétera, ¿no? Algunas alteraciones que podemos distinguir en las radiografías, como se pueden dar cuenta aquí, no se ha todavía esclerosado, o sea, que quiere decir que no se ha perdido el espacio articular, pero aquí ya podemos perder el espacio articular. Entonces va a haber un momento en que esa articulación ya no lo pueda mover y puede desarrollar lo que se conoce como anquilosis, ¿no? Es básicamente cuando pierde movilidad una articulación. Entonces lo que tenemos que siempre estar cuidando es que la persona no llegue a desarrollar este tipo de destrucción articular, ¿no? ¿Cómo lo podemos llegar a frenar? Pues en este caso con metrotexato. Ahora, estas destrucciones posteriormente al uso de metroxato no van a mejorar, se van a quedar así igual, pero no van a proseguir. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de todo esto? ¿O qué es lo que más se recomienda? Hacer el diagnóstico a tiempo. ¿Para qué? Para que ya no se formen las articulaciones e empezar lo más rápido posible con metrotexato. ¿Para qué? Para modificar la enfermedad antes de tiempo y no prosiga. Entonces, como se pueden dar cuenta, un paciente que no lo tratan o es mal diagnosticado o tarda muchos años en encontrar su diagnóstico, o esa persona no acudió al doctor y no se le ha hecho la correcta historia clínica, no se le ha hecho los correctos diagnósticos, pues podría llegar a progresar a esto, ¿no? Y estos son los criterios que les mencionaba acerca de EULAR 2010. Como se pueden dar cuenta, doctores, ambos incluyen el criterio de inclusión también de 6 semanas, al menos, que el paciente presente síntomas durante 6 semanas o casi más o menos 2 meses, ¿ok? Entonces, la persona que apenas acaba de empezar tiene menos de una semana, por así decirlo, y tiene artralgias, pues no pensaremos en la primera artritis reumatoide, ¿no? Y pues, primero si es hombre y lo dice que no fuma, pensaremos en otras cosas, ¿no? Quién sabe si puede ser un traumatismo, entonces tenemos que hacer la historia clínica, pero si fuera mujer
y refiere que tiene más de 3 meses con los síntomas y harto que está perdiendo peso y a veces tiene fiebre, va y viene. Ella dice que no tiene enfermedades, pero desde muy chica fuma. Entonces ahí es cuando ponemos un red flag y le ponemos atención, ¿no? Entonces, dependiendo que cuánto puntaje tenga, pues la sospecha todavía va a ser más fidedigna para hacer artritis reumatoide, ¿no? Como se pueden dar cuenta, si cumple al menos 6 puntos, pues obviamente ya te está diciendo que tiene artritis reumatoide, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, tener más articulaciones afectadas dan más puntos y tener anticuerpos citrulinados más altos da todavía más puntos, ¿no? Ahí también incluye el factor reumatoide, pero el más importante es el anti-CCP, ¿no? Que es el tabaquismo y las caries dentales. Fitas de inclusión es lo que les mencionaba. Eso será la forma más progresiva, pero si el paciente recibe tratamiento metrorexato antes de tiempo, esto no llegaría. Sería muy raro que llegue eso, porque metrorexato es buenísimo como tratamiento. Entonces, el tratamiento farmacológico, ¿en qué consiste? Es dar un fármaco modificador de la enfermedad, ¿no? Recuerden que DMARD o PHARM es lo mismo, nada más que está en inglés. Así que si viene el examen DMARD o PHARM, va a ser lo mismo, ¿sí? El metrorexato es el tratamiento de primera línea, es un antimetabolito que bloquea la dehidrofolato reductasa, ¿ok? Vimos que su efecto adverso de los más conocidos son hepatotóxicos y la anemia ferropénica. Como el paciente tiene dolor, el metrorexato no va a quitar el dolor. El metrorexato lo que hace es frenar que las células lleguen ahí, a esa zona, y matarlas. Pero el dolor va a poder continuar. Entonces lo que podemos dar es darle un antiinflamatorio, un analgésico también. De hecho, se acompaña con, aparte de dar un AINE, podemos dar paracetamol, acetaminofeno. Recuerden que el acetaminofeno es el mejor analgésico. Los antiinflamatorios son antiinflamatorios, no importa si es esteroideo o no. Esteroideo me refiero a que es glucorticoide. No esteroideo es un AINE. Por ejemplo, aspirina, diclofenaco, ketorolaco, te quitará la inflamación, pero no te quitará el dolor. Entonces, para quitar el dolor, buscamos un analgésico. Entonces, en este caso, buscamos el acetaminofeno. Ahora, cuando el paciente tiene crisis, como en el ejemplo del caso clínico pasado, eh, despierta nuevamente la enfermedad por X y razón, los glucórticos son muy buenos, ya sean tomados o intraarticulares. No siempre son intraarticulares, se le ofrece a la paciente que se le puede administrar medicamento en la articulación, es dependiendo si la paciente quiere o no. No todos quieren a veces que le inyecten las articulaciones porque genera mucho dolor, es muy incómodo, pero la desinflamación es muy, muy rápida con los glucorticoides. Una desventaja con el metrotexato es que tarda 3 meses en hacer efecto. Entonces, para que empiece el paciente ya a remisión, pues va a batallar. Entonces, mejor empezamos glucorticoides. O sea, por mientras, hagamos el diagnóstico. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahorita ya tenemos el diagnóstico de artritis reumatoide. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya le confirmamos la enfermedad porque tiene los anticuerpos C positivos. Ah, ok, perfecto. En este momento podemos iniciar glucorticoides, ¿sí? Pero siempre iniciar metrorexato cuando ya se haya confirmado el diagnóstico, o sea, cuando tenga el anti-CCP positivo, ¿sí? Pero, por ejemplo, ustedes pueden preguntar, doctor, ¿pero qué pasa si el paciente tiene factor reumatoide positivo y tiene todas las clínicas de artritis reumatoide, pero los anti-CCP salen negativos? Se hace el diagnóstico de artritis reumatoide también, ¿sí? Solo que ella salió cero negativo para anti-CCP, ¿sí? Tener en cuenta eso. Ahora, uno es más específico que el otro, pero no significa que no tenga la enfermedad, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Si la paciente tiene más de 6 semanas con el cuadro clínico, sí fuma, pero no tiene anti-CCP, ¿ok? Y tiene los síntomas más de 6 semanas, son bilaterales, tiene más de 10 articulaciones afectadas, tiene síntomas constitucionales, tiene factor reumatoide positivo, perfecto. Entonces podemos ir a metrotexato, pero igual tenemos que estar vigilando todo el tiempo y todo el tiempo que la revisen a la paciente siempre tienen que estar pidiendo los anti-CCP. O sea, quiere decir, no significa que ahorita si ahorita no tiene anti-CCP positivo, no significa que en un año, 3 años no vaya a tener el anti-CCP. Y ha pasado, esos casos son como anecdóticos y se reportan como estudios, sí, para darle seguimiento, porque ¿cuál sería el motivo por el cual tendría anti-CCP positivos? ¿Me explico? Cuando al inicio no lo tenía. Entonces, esos datos son muy importantes para que tengan en cuenta. No porque no tenga anti-CCP positivos, pero tiene factor reumatoide positivo, no significa que no sea reumatoide. Ahora, será muy raro que el paciente tampoco tenga factor reumatoide positivo y tampoco tenga anti-CCP. Entonces, ahí será mucho más raro. Entonces, ahí tenemos que buscar un poquito más. Por ejemplo, descartar lupus, descartar otras enfermedades que todavía no han visto y van a tardar tiempo, en su tiempo verlos. Pero lo primero que uno tiene que descartar es que no sea lupus y que no sea reumatoide. De hecho, doctores, se le piden los anticuerpos todos, ¿no? Al mismo momento, tanto anti-CCP, ANA, DNA, CCP, todos los anticuerpos se le piden a un paciente que empiece con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque existe un síndrome que se llama síndrome de overlap, o sea, que es de transposición. Básicamente,
una paciente puede artritis reumatoide y puede tener lupus a la vez. Puede tener lupus a la vez y puede tener síndrome de Sjögren. Puede tener síndrome de Sjögren y puede tener otra enfermedad, ¿no? Autoinmune, ¿no? Recuerden que las enfermedades autoinmunes predisponen a que el paciente tenga 30% de desarrollar alguna otra enfermedad autoinmune, ¿no? Tener en cuenta eso. Entonces, por eso les digo, no porque ahorita fume y no tenga anti-CCP, no significa que además adelante no desarrolle. ¿Me explico? Tener en cuenta siempre eso. Entonces, con que tenga al menos un anticuerpo, según los criterios del EULAR, o tenga más de 6 puntos, podemos establecer el diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Sí? Muy bien, entonces, en el siguiente caso tenemos otra paciente, femenina con antecedentes de artritis reumatoide, se diagnosticó, tiene tratamiento con metotrexato, tiene un DMARD ya puesto, le damos ácido fólico como suplemento, por su efecto adverso, y refiere que hace 4 semanas, desde hace 4 semanas lleva automedicación de dexametasona intramuscular, o sea, que sí que en la pompi le están aplicando medicamento antiinflamatorio, que nosotros sabemos que los antiinflamatorios son muy buenos para esas enfermedades, pero hay que cuidar la dosis, ¿ok? Y no abusar de la dosis por los efectos adversos. Dice que no va a tener mejoría, probablemente no va a tener buena mejoría, y ya sabes, tenemos que ajustar metotrexato, o la otra es que tampoco le está haciendo efecto la dexametasona, en este caso podemos optar por una terapia doble, en este caso la terapia doble, ¿en qué consiste? Podemos dar metotrexato con leflunomida, o metotrexato con hidroxicloroquina, o sea, terapia doble, ¿no? O la otra es combinar un DMARD, pero biológico, ¿no? Podemos hacer rituximab, etanercept, otra cosa, ¿no? O sea, aumentar todavía más el efecto antiinflamatorio. Eso podemos hacer con la terapia doble, ¿sí? Recuerden que la terapia doble no es metronidazol y glucorticoides, eso no es terapia doble, eso es terapia combinada. Una terapia doble significa que estás combinando dos DMARDs, ¿sí? De diferentes generaciones, ¿ok? ¿Qué complicación a largo plazo se debe tener en cuenta en esta paciente en caso de utilizar dosis bajas o altas de corticoides crónicamente? Crónicamente nos tiene que preocupar la osteoporosis, sobre todo la osteoporosis, ¿sí? Los farmes, les voy a enseñar los más coloquiales. Los farmes, hazte cuenta, autores, existen los farmes biológicos y no biológicos. ¿Cuáles son los no biológicos? Los no biológicos son todos estos, ¿sí? Y el mejor de todos para artritis reumatoide es el metotrexato, ¿ok? Recuerden que cuando pueden combinar un DMARD con otro DMARD, un biológico, un no biológico, pues cuando el paciente falla su tratamiento, ¿no? Puede ser un gran candidato para recibir terapia doble DMARD, ¿no? O terapia doble, ¿sí? Como les comentaba, miren, las ventajas de usar estos fármacos, por tanto hidroxicloroquina, metotrexato o azatoprina, es que tardan unos 3 meses en hacer efecto. Entonces, por eso los glucorticoides sigue siendo un gran tratamiento de inicio para llevar a remisión al paciente. O sea, al menos que no tenga síntomas el paciente, ¿sí? Entonces, antimetabolito, inhibe la síntesis de purinas y piriminas, inhibe la red de hidrofolato reductasa, afecta todo esto a la médula ósea, por eso el paciente tiene anemia, ¿sí? Hepatotoxicidad, siempre está revisando ALT y AST. Por lo general se triplica el valor, o sea, cuando me refiero a triplicar, significa que aumenta 3 veces más el valor. El paciente nada más lo toma 2 veces a la semana, a lo mucho 3 veces a la semana, y todos los demás días toma ácido fólico, no todos los días toma metotrexato, solo 3 días selecciona que es metotrexato. ¿Sí? Está contraindicado en embarazo porque es un abortivo el medicamento. Recuerden que frena síntesis de DNA, entonces va a frenar la síntesis de órganos y otras cosas, ¿no? Y todo paciente que tome alcohol está prohibido el uso de metotrexato. ¿Por qué? Porque o sea, aumenta más el riesgo de tener hepatotoxicidad. Entonces, todo paciente que tiene reumatoide y reciba tratamiento con metotrexato, prohibido tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de presentar hepatotoxicidad. Eso, pero sepan que así es como se utiliza, ¿no? Lo que yo les preguntaría son los efectos adversos, cómo lo utilizan, cuándo lo utilizan, cuánto tiempo tardan en actuar, pero no tanto en la parte de la dosis de o cada cuánto se utiliza el medicamento. Eso está fuera del objetivo, pero el que sí tiene que saberse la dosis, cómo calcularlo, sobre todo son los glucorticoides, en este caso la prednisona. Ven por acá, la terapia combinada, ¿en qué consiste? Dar un farme, seleccionamos un farme, ¿ok? Lo combinamos con glucorticoides, ¿ok? AINES tomaditos, ¿ok? Ketorolaco, diclofenaco, ¿sí? Analgésicos no opioides, en este caso acetaminofeno. Raro que lleguemos a utilizar tramadol, raro. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de desarrollar taquifilaxia, ¿no? El paciente va a depender muchas dosis de tramadol y va a estar muy somnoliento, o sea, puede llegar a ser adicto. Entonces, por ese lado, no optamos por opioáceos. Mejor optamos por medicamentos analgésicos, no opioáceos, en este caso, acetaminofeno, paracetamol, bueno, bonito y barato, ¿no? Y por último tenemos la terapia biológica que les comentaba.
pero en caso de que ya el paciente batalle bastante, por ejemplo, si les comentaba que el metrolexato evita la progresión de la enfermedad, el problema es que sí dura 3 meses en hacer efecto, pero el paciente tiene más la chance del 70% de que mejore. Pues a lo mejor 3 de cada 10, a lo mejor esos pacientes no van a mejorar, ¿no? A pesar de usar dosis altas de metrolexato. Entonces ahí es cuando podemos iniciar un biológico. Ah, no confunda, autores. El metrolexato, como es la terapia de primera línea, se va a mantener a pesar de sus efectos adversos. La única contraindicación de continuar metrolexato es la hepatotoxicidad. Entonces, si el paciente no tiene hepatotoxicidad, pero tiene anemia y no mejora la enfermedad, aún así vamos a continuar con metrolexato. La única cosa para suspender metrolexato es la hepatotoxicidad. Recuerden, repito, la única indicación de suspender metrolexato en la terapia de fármacos es hepatotoxicidad. ¿Sí? Pero doctor, ¿qué pasa si el paciente ya recuperó, ya está normal los niveles de enzimas hepáticas? No, ya no se prefiere, ¿ok? Porque igualmente el paciente va a volver a tener la recaída de hepatotoxicidad, entonces no se prefiere. Mejor, ya sea, optamos por uno no tan hepatotóxico, por ejemplo, puede ser leflunomida, ¿ok? O azathioprina, pero el problema cuál es? Es que son inconstantes a comparación del metrolexato. El metrolexato puede durar muchos años con el tratamiento, por eso, pero les digo, el efecto adverso es raro, pero aún así se puede aparecer. Entonces, en ese momento hay que suspender metrolexato y mejor empezamos con una terapia biológica. Doctor, pero si usted nos dice que la terapia biológica es buenísima y nada más se aplica como 2 veces al año, ¿por qué no se lo aplicamos de una vez? Por el costo, pero el costo. Sale muy caro este medicamento, ¿ok? Y el metrolexato es más económico, por así decirlo, más accesible para el paciente y mejora bastante. El paciente que llegue a remisión, lo único que va a estar tomando todos los días es metrolexato o ácido fólico. Y es toda la vida, ¿no? Y así es como se aplica en la práctica pues, los corticoides, ¿no? La forma más segura es hacerlo a través de ultrasonido guiado, ¿ok? Y tenemos la zona específica donde lo vamos a poder administrar el medicamento. Claro que tenemos que vigilar que la zona esté ya no esclerosada, o sea, que no está aplastado la articulación. Y si todavía hay espacio, es donde ahí se puede aplicar el medicamento, ¿sí? Recuerden que los glucorticoides tienen muy buen efecto antiinflamatorio, ¿sí? Actúan a nivel intracelular, inhiben la fosfolipasa A2, ¿sí? Lo que hace es frenar el ADN y el ADN empieza a dejar de producir citocinas inflamatorias, ¿no? TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6. ¿El problema cuál es con los glucórticos? Pues todos sus efectos adversos que hemos estado comentando, ¿no? Que es osteoporosis, infecciones, cándida oral, Cushing, diabetes y otras más enfermedades, ¿no? La azathioprina, que ya lo hemos comentado, también tiene efecto en mielosupresión, es un antimetabolito también, lo que hace es igual, inhibe las síntesis de células, de interleucinas, ¿por qué? Porque lo que hace es frenar todo el ADN de la célula, ¿ok? Pero es un tratamiento de segunda línea, o sea, no se prefiere. La ciclofosfamida, también lo mencionamos anteriormente, yo les había preguntado a la escuela, doctores, ¿qué prefieren? ¿Un medicamento que les ocasiona anemia o un medicamento que les ocasiona esterilidad? No, pues, entonces, también tener en cuenta eso, ¿no? Y aparte, la ciclofosfamida no se prefiere. Sorpresivamente, es muy buen medicamento, o sea, es muy tóxico, pero para reumatoide no funciona tan bien. Funciona mejor para vasculitis y otras enfermedades, ¿no? Recaídas de nefritis lúpica, entre otras cosas, ¿no? ¿En qué fase del ciclo celular se dirigen los antimetabolitos? O sea, ¿en dónde atacan? Tanto metrofixato, acitoprina, micofenoto, mefetilo, fase S, ¿sí? De la síntesis del ADN. La flunomida, este medicamento, doctores, por lo general se deja como segunda opción. ¿Se acuerdan que les comenté que el metrolexato se suspende cuando hay hepatotoxicidad? Ah, bueno, la flunomida es el que le sigue, ¿ok? No es un antimetabolito, lo que ellos hacen es inhibir específicamente G1, la fase G1 del ciclo celular, ¿ok? Evita que crezcan más células, o sea, ya se produjeron todas las células, pero evita que se maduren las células, por así decirlo. Entonces ya no va a haber células maduras, ¿no? Igualmente, ¿no? Pues riesgo de infecciones, etc., ¿no? Porque linfocitos no están maduros, bla, 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 ¿no? Entonces, efectos adversos son muy leves, alopecia como todos, porque está frenando no todo el ciclo celular, pero frena una parte del ciclo celular, que el paciente puede estar perdiendo peso y les había comentado, ese es el medicamento que se da cuando metrolexato genera mucha hepatotoxicidad, pero de los dos, el que hace menos hepatotoxicidad es leflunomida. Y con respecto al micofenonato de mofetilo, ya le habíamos comentado anteriormente, también es un antimetabolito, ¿ok? Diferencia de los otros, no inhiben fase S, también abarca G1, que es básicamente crecimiento de células,
Por eso aquí se puede dar cuenta que la enzima que inhibe es la inosina monofosfatidehidrogenasa, que es una enzima que se necesita para que empiece a crecer las células, ¿no? Porque afecta G1. Entonces, doctores, y con relación al micofenato hemofetilo, este también es un tratamiento de segunda línea. Por ejemplo, el paciente que no responda a metroxato, eh, no le podemos dar leflunomida, pues micofenato hemofetilo también entraría como una segunda opción, ¿no? Igual, casi siempre estos escenas que les pongo pasa lo mismo para lupus, para todas las enfermedades autoinmunes. No metrixato, lo cambiamos por otro. No leflunomida, lo cambiamos por otro, ¿no? Este podría ser uno de segunda elección también. El problema cuál es que este sí se asocia muy frecuentemente a infecciones. ¿Por qué? Porque los linfocitos T y los linfocitos B no se encuentran presentes. La formación de anticuerpos pues va a ser inhibida. Claro que ayuda bastante, porque al fin y al cabo es la IgM la que está produciendo el problema aquí, que son los anticuerpos que se pegan en las articulaciones, pero tener en cuenta que pues, puede llegar a afectar, ¿no? Estos efectos adversos no son frecuentes, o sea, son 10 de cada, o sea, 1 de cada 10 lo puede presentar, o 10 de cada 10 personas lo pueden presentar, pero igual, de todas maneras, tener en cuenta eso, ¿no? O sea, frecuentemente lo que van a ver ustedes es que la mayoría de todos los pacientes tienen metrorixato. Rara vez ustedes lo van a notar que lo cambia el tratamiento. Y si alguno lo cambió, una de dos. Fue por el efecto adverso que les dije, lo del hepatotóxico, no por la anemia, lo cambia por el hepatotóxico. La otra es que ya no mejoró y se sigue deformando las articulaciones. Entonces ahí es cuando le agregan un segundo DMARD, ya sea biológico o no biológico. Por general, agarramos no biológicos primero. ¿Por qué? Porque cuestan menos. Y después avanzamos a los biológicos. ¿Sí?